Es un tema muy conocido para todos nosotros. ¿Cuántos se acuerdan de la mujer samaritana? ¿Cuántos se acuerdan de la mujer samaritana, no? La samaritana que fue a buscar agua y eso se relaciona, pensándolo, con la necesidad que tiene hoy en día la gente. La gente tiene necesidad de algo. No sabe qué es, pero tiene necesidad. Hay un vacío en su corazón que el único que lo puede llenar es Dios. ¿Cuánta gente que... Yo digo, ¿cómo puede ser en estos días, en esta semana, estaban en todos los noticieros, cuál era el tema de esta semana? Armar el arbolito. ¿De qué? Fuerte. Armar el arbolito, lo que escuché yo toda la semana. ¿Vos? Tapia. Imagínese una persona, y lo estaba hablando, ¿cómo puede ser que una persona necesita 120 autos? ¿Para qué? Si no puede usar 120 autos, porque ni le alcanza uno por semana, tiene que pasar 2 años y medio para usar todos los autos. Pero hay una necesidad en su corazón, en su vida, que lo quiere llenar y piensan que lo pueden llenar con el dinero, con los autos, las propiedades y todo lo demás. A él no le importa todo lo demás. Y a veces yo le decía a un amigo, digo, ¿vos te preocupás tanto si gana Boca, si gana River? Y sí, porque si nosotros salimos con la copa... Y el otro se lleva el dinero y vos estás renegando por lo que pasa. Pero esa persona tiene un vacío en su corazón. Generalmente a los ateos decían que la religión es el opio de los pueblos, que te adormece. Pero el opio de los pueblos, ¿cuál es? El fútbol hoy en día. Todo el mundo te habla del fútbol. Todo el mundo como que el domingo, en vez de servir al Señor, tiene que ir a la cancha, tiene que haber un partido, mirarlo por televisión, pagan, la televisión paga para poder ver un partido de fútbol. ¿Por qué? Porque hay una necesidad en la gente de poder llenar el vacío que está en su corazón. Por eso buscan dinero, fama, poder, todo eso lo necesitan para llenar y nunca lo van a poder llenar. Porque entonces Maradona tendría que ser el hombre más feliz del mundo con todo lo que había ganado, con todo el reconocimiento pudo tener. Y yo recuerdo la frase que decía Messi: todo lo que yo lo tengo me lo dio Dios. Y yo lo perfeccioné, lo usé. Y esta mujer samaritana estaba viviendo, y yo estaba viendo cómo esta mujer fue a buscar a una necesidad. Ella fue al mediodía con todo el calor del día, por todo lo que pasa, quería ir a ese lugar, pero ¿sabe qué? Dios tenía un plan para su vida. Dios tenía un plan para esa mujer, porque había un encuentro, como dijo la señora el domingo, hay un encuentro, Dios con esta su mujer samaritana. Quizás nadie podía haber llegado a Samaria a predicarle, nadie se le ocurrió ir a Samaria. Y usted sabe por qué los samaritanos no se trataban con los... Yo mientras que estaba leyendo esto y estudiando, es igual lo que está pasando en este siglo o en estos años. Si nosotros queremos saber de dónde vienen los samaritanos, porque nosotros decimos el samaritano y muchos conocen el buen samaritano y ni sabemos de dónde vienen los samaritanos. ¿De dónde vienen los samaritanos? De Samaria. Sí, está bien. Pero ¿por qué son samaritanos y por qué la gente no los quería? Mire, en Segunda de Reyes capítulo 17, vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana. Segunda de Reyes, después de Primera de Reyes, antes de Segunda de Crónica, búsquenlo, antes de los Salmos, antes de Nehemías.
Ahí está. Segunda de Reyes, capítulo 17. Ahí la historia de dónde comenzaron los samaritanos. Usted sabe que después del reinado de Salomón se dividió el pueblo de Dios. ¿Usted piensa que las divisiones son de ahora? No, históricamente había división. Dice que en el sur quedó Judá y Benjamín. Digo medio Judá y Benjamín. Judá y Benjamín. Y las 10 tribus del norte se fueron al lugar llamado Samaria. Se reunieron ahí, nombraron un rey, el lugar alto para adorar a Dios, y se quedaron ahí. Pero cuando estaban solos, ahí en Samaria, dice el capítulo 17, y en el año 10º de Ocaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Elá, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían antes de él. Contra este salió Salmanasar, rey de Asirio, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Cuando el hombre deja a Dios, cuando el hombre se aparta de Dios, el enemigo, por eso decimos ore por mí, ¿no? Pero el enemigo como que le quita, cuando la persona peca, como que queda descubierto. No tenía la cobertura de Dios. Y dice que Dios los entregó. Versículo 4, mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributos al rey de Asiria. Y como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria lo detuvo y lo aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió Samaria y estuvo sobre ella 3 años. 3 años, quiero que todos podamos entender y los que me están mirando. En el sur estaba Judá, con capital de Jerusalén. Más al norte que estaba Samaria. Y más al norte estaba Galilea, Nazaret, ahí donde Jesús se crió. Entonces todos los que estaban en Judá, en la parte de Jerusalén, por lo menos duraron un poquito más de tiempo. Por eso los judíos hoy en día le dicen, a los judíos le dicen judíos por Judá. Son los descendientes de Judá. Vamos bien hasta ahí. Dice que los sitió. Imagínense tener una ciudad sitiada. Acá no duramos ni un mes si tuviéramos sitiada la capital federal. Imagínense. Y estos eran 3 años de sitio que tenían. Y en el año 9 de Oseas, rey de los asirios, tomó Samaria y lo llevó a Israel cautivo a Siria y los puso en Alad, en Abor, junto al río Gozán y en la ciudad de los Medos. No solamente lo tenía sitiado, no solamente le exigía impuestos, sino que ahora pasó algo más, lo lleva cautivo. Imagínense, toda 10 tribus fueron cautivos, aunque algunos se quedaron, los llevó cautivos a Asiria. ¿A dónde los llevaron? A Asiria los llevaron. Allá, el enemigo. Vamos bien hasta ahí. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, y él los sacó de la tierra de Egipto, debajo de las manos de Faraón, rey de Egipto, y temieron a sus dioses ajenos. Y temieron a dioses ajenos y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en el estatuto que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de la atalaya hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas. ¿Qué hicieron? Algo similar a lo que estamos viendo hoy, ¿no? Levantaron estatuas.
e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso a todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar la ira de Jehová. En países que se han alejado de Dios, usted ve la miseria que están viviendo. Haití, uno de los países que está al lado de República Dominicana, en República Dominicana viven bien, pero en Haití, donde están todos los brujos, los curanderos y todo lo demás, están viviendo una miseria. Los países del África, ¿cómo están viviendo? Por eso que nosotros, para tener nuestra prosperidad, nuestra vida, tenemos que buscar a Dios. Tenemos que buscar a Dios. Como nación, necesitamos hoy, el día 40, tenemos que orar por la nación. La nación necesita buscar a Dios. Nosotros como nación somos parte de la nación argentina. Versículo 13. Jehová amonestó contra Israel, entonces a Israel, a Judá, por medio de todos los profetas y todos los videntes, diciendo: volvámonos vuestros malos caminos y echad mi mandamiento y mi ordenanza, conforme a todas las leyes que yo te prescribí a vuestros padres, que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron a Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que había hecho con los padres y los testimonios que había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad e hicieron vano, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciere de esta manera de ellos. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de becerro, también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos. ¿Les suena algo lo que estamos viendo hoy en día? La astrología hoy en día, el horóscopo, la reina del cielo que se adora, que está como base en Luján y en otros lugares han puesto la reina del cielo, están adorando. Y ese es el país que vivimos hoy. Esa es la necesidad que gente necesita, por eso estamos orando los 40 días. Tu vecino, tu amigo, tu familia necesita conocer a Dios. Versículo 19, mas ni aún Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, en los cuales habían hecho ellos. Y desechó Jehová a todos los descendientes de Israel, y los afligió y los entregó en mano de los saqueadores hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nadab. Y Jeroboam apartó a Israel de pos de Jehová. Qué tremendo, ¿no? Quizás no sabían, no habrán leído esta parte, pero es lo que Dios le estaba... Yo quiero que ustedes sepan qué significa Samaria, por qué Samaria, por qué estaban separados del pueblo. Ahora esta parte viene por qué los judíos no los querían a los de Samaria. Por eso no había relación, había un choque. Los judíos no los querían a los samaritanos y los samaritanos los tenían ahí. Pero había una mujer que sabía que un día va a venir el Mesías. Esta mujer estaba buscando de Dios, no sé, buscaba a través de los maridos, dice, 5 maridos has tenido y el último no era el marido, vivía en pareja como hoy en día, algo parecido, ¿no? Tremendo, ¿no? Estaba viendo el otro día un casamiento de un hermano, ¿no? Se estaba casando y para colmo lo suben en las redes. Se estaba casando con la tercera mujer. Todo de blanco, todo romántico. Y está en la iglesia. Y lo casó el pastor. Por eso muchas veces no miren la cantidad de gente que tiene una iglesia.
y aparentemente también el pastor era un profeta. Imagínense, hoy en día están viviendo, versículo 22, y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que le hizo sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel delante de su rostro, mas lo habían dicho que en medio de todos los profetas de su siervo, e Israel fue llevado cautivo a la tierra asiria hasta hoy, cuando fue escrito. Entonces Israel, que eran las 10 tribus del norte, para que ustedes vean, cuando dice la Biblia, después que se dividieron, Israel es la 10 tribus del norte y Judá las 2 tribus del sur. Fueron llevados cautivos. Antes que Judá fuese llevado a Babilonia, es todo un enredo, pero cuando nosotros leemos la Biblia y la entendemos, es fácil de poder entenderlo. Dice que fue llevado cautivo a Siria, al norte, a un país desconocido. Pero ¿qué pasó algo? Toda esta parte, donde estaba Samaria, quedó desierta. Versículo 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Fardai, y los puso en las ciudades de Samaria, en los lugares que los hijos de Israel poseyeron a Samaria, y habitaron en sus ciudades. Aconteció al principio que cuando comenzaron a habitar allí, que no teniendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Y dijeron pues al rey de Asiria: la gente que tú trasladaste y la pusiste en la ciudad de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella ciudad, y le habían echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los han matado porque no conocen la ley de Jehová de la tierra. ¿Por qué los mataban los leones? Porque no conocían la ley de Jehová. Por eso tenemos que conocer lo que Dios tiene para nosotros, iglesia. Es lo que nosotros necesitamos, conocer más del Señor, conocer la palabra de Dios. ¿Por qué tanto nos cuesta leer la Biblia? ¿Por qué nos cuesta tanto memorizar versículos? ¿Por qué nos cuesta? Porque hay una lucha en nuestro interior. Tenemos siempre algo para hacer. Usted agarra la Biblia para leer y ya le aparece una mente: sí, pero tenés que arreglar. Sí, pero ¿le pasó eso o no? Pasa eso. Cuando usted quiere orar, siempre aparece el pensamiento contrario. Y ahora viene. ¿Qué le pidieron al rey de Asiria? Mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya delante allí y les enseñe la ley de Dios del país. Ellos tenían que enseñar la ley a aquellos que Dios los había echado. ¿Qué iban a enseñar, pobres? Si no sabían ni ellos, ¿qué iban a enseñar? Por eso tenés que saber qué enseñar a la gente. ¿A qué tenés que enseñar a tu familia? ¿Qué tenés que enseñar a tus amigos? ¿Qué tenés que enseñar a tus vecinos? Versículo 28. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado un cautivo a Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo debían temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos, en lugares altos que había hecho los de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron Sucot, Betel, los de Cuta hicieron Negá, y cada uno hacía lo que le parecía mejor. Un sincretismo. Dice más adelante, versículo 32, temían a Jehová, hicieron bajo los pueblos sacerdotes en lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos en lugares altos. Temed a Jehová, honraban sus dioses según la costumbre. Miren, temían a Jehová, escuche esto, honraban a sus dioses, con minúscula, según la costumbre de cada nación donde había sido trasladado. Hasta hoy hacen esto, como antes. Ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribo Jehová, el hijo de los hijos de Jacob, el cual puso el nombre Israel, con lo cual Jehová había hecho un pacto
y los mandó diciendo: no tomaréis, no temeréis a los dioses, ni les adoraréis, ni les serviréis. El sincretismo, ¿sabe lo que es sincretismo? Cuando dos religiones se juntan, es un sincretismo. Es lo que pasó con la iglesia cristiana. La iglesia cristiana, los seguidores de Jesús, los verdaderos cristianos, hasta el año 300 estaban perseguidos, estaban muertos en los circos romanos, los perseguían tanto, pero de un día para otro Constantino dice: no, hay mucha gente cristiana. ¿Vio que hoy en día el gobierno busca a los evangélicos? ¿Usted cree que le interesa a los evangélicos? A ellos les interesan los votos nada más. Entonces ven que hay muchos cristianos, muchos evangélicos, entonces vamos a traerlos con nosotros. ¿Vieron? Vienen por nosotros porque quieren no solamente que nosotros aportemos con nuestras ofrendas, con nuestros impuestos, tenemos que darle a ellos. ¿Y qué pasó? Que en ese tiempo Constantino dijo: wow, acá está bueno, yo me lo traigo conmigo y no lo tengo de enemigo. Y legalizó la religión cristiana. De ahí comenzó todo, el año 300. La Iglesia Católica no comenzó con Cristo, no comenzó fundada por Pedro, no, comenzó con Constantino. ¿Pero qué hicieron ellos? ¿Cómo lo iban a decir? Que ellos vengan a adorar, los paganos vengan a adorar a un Dios que no se ve. Dice ahí ahí donde estuvimos leyendo, en San Juan, que no lo leímos, dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Claro, después venían los paganos que tenían a un Dios, que tenían una diosa, y acá se encontraron con un solo Dios. ¿Qué hacemos con eso? Entonces ahí es donde inventaron la reina del cielo, que es María, la mamá de Jesús. Y si es la mamá de Jesús que lo crió, ¿cómo no va a ser una diosa? Y de ahí comenzaron a traer todos los demás, todo el paganismo. Cuando comenzamos a estudiar la historia de la Iglesia Católica, todo el paganismo comenzaron a traer a los templos, las catedrales y todo lo demás. Son todo cosas paganas, cosas que trajeron. ¿Cómo van a venir a adorar a un Dios que no se ve? ¿Cómo van a venir a adorar en espíritu y en verdad? Entonces tuvieron que inventarle algo. Bien, es lo mismo que pasaba en Samaria, es lo mismo que pasaba con Asiria. Se mezclaron hasta que un día Dios levantó una persona. A través del año del 300 hasta el 1300 o 1200 hubo hombres de Dios que se levantaron, pagaron con su muerte, pagaron con su vida para poder llevar el evangelio verdadero de Dios, hasta que el año 1500 apareció Lutero y otros más reformadores. Por eso nos dicen nosotros, ¿cómo nos dicen? Protestantes. ¿Por qué nos dicen protestantes? Porque protestamos contra todo lo que es la Iglesia Católica, que necesitaban edificar en la Basílica de San Pedro. Entonces todos tenían que aportar. Si usted pagaba, su familiar salía del purgatorio. Si usted pagaba, pasaba algo. Si usted pagaba, le podían hacer una misa por todo eso. Por eso es que la Iglesia nos llama a nosotros protestantes. Gracias a Dios que hubo un hombre que nos hizo a nosotros protestantes. Y esto es lo que pasó en ese lugar, es lo que pasó en Samaria. Ahora entendieron lo que es Samaria. Claro, como ellos estaban todos mezclados, todas las religiones mezcladas, de Babilonia, de Asiria, un poquito de acá, una mezcla. Entonces los judíos dijeron: no nos juntemos con eso, porque tiene una mezcla. Ellos no adoran al Dios que nosotros adoramos, no adoran acá en el templo de Jerusalén, entonces no se trataba. Pero ¿sabe qué? Jesús vino para los samaritanos también. Jesús vino para el católico también. Jesús vino para todos aquellos que un día le resplandezca la luz del Evangelio.
Por eso tenemos que orar nosotros para que la venda de sus ojos caiga, para que la gente pueda ver. Y dice que Jesús se encontró con esta mujer. Esta mujer necesitaba una sed en su interior. Lea la historia de la mujer samaritana ahora con todo este contexto que tenemos. ¿Por qué la gente no lo quería? Y posiblemente, estaba pensando mientras que estaba estudiando, que esa mujer llevó el Evangelio a todo Samaria. Quizás nadie podía entrar a ese lugar, porque lo primero que dijo la mujer a Jesús: ¿cómo tú, siendo judío, me vienes a pedir agua? Había un rechazo de los dos lados. Quizás algunos te dicen: pero ustedes son los evangélicos que van con la Biblia todos los domingos. Hay un rechazo, pero tenemos que llegar a ello. Y esa mujer pudo llegar a lugares que quizás nadie lo pudo llegar. Cada uno de nosotros tenemos un lugar que Dios nos asignó. Quizás nadie puede llegar a ese lugar. Por algo estamos trabajando en ese lugar. Por algo tenemos al vecino que está al lado nuestro. Por algo tenemos nuestros amigos. Por algo Dios nos puso en ese lugar. Quizás nadie puede llegar a ciertas personas si no somos nosotros. Dios nos llamó con un propósito a nosotros. No importa si es católico, si es musulmán, pero tenemos que ganarlo para Cristo. Necesitamos llevarlo a los pies de Cristo, porque Dios quiere eso de nuestras vidas. No perdernos, ser militantes, porque la Iglesia Católica puede ser, dice que tiene el 80 o el 70%, pero ellos no son militantes, nosotros somos militantes. No perdamos esa pasión, no perdamos la pasión de poder seguir al Señor, de trabajar para el Señor, para ofrendar para el Señor, para dar para el Señor. Necesitamos ese tipo de cristianos, porque Cristo viene pronto a buscar su iglesia. Y si Cristo no viene pronto a buscar su iglesia, quizás tenga que partir de esta tierra. Y si no le hablamos nosotros, ¿quién le va a hablar? Si nosotros no le hablamos a nuestra familia, ¿quién le va a dar? Se repite la historia. No hay nada nuevo debajo del sol. Se repite y se repite y se repite la misma historia. Hoy en día, como el tiempo de Samaria. Así que nuestra obligación es servir al Señor. Es una obligación nuestra de servir a Dios. Dios quiere que nosotros podamos ser personas de servicio. ¿Cuánto quieren servir? Necesitamos servir al Señor, entregando todo, ¿no? Estaba hablando con mi hermano, estaba reinaugurando la iglesia, y dice, vino un hermano y dijo, voy a donar un aire acondicionado. Wow. Vino otro y dice, yo voy a traer la silla. No sé cuántas sillas trajo. Otro dijo, en el baño todavía no hay cerámica. Yo voy a poner toda la cerámica. Otro vino de acá a Buenos Aires por circunstancias de la vida, dice, yo voy a hacer toda la instalación de la luz, pago los gastos y la mano de obra, todo gratis. Otros vinieron a 300 kilómetros de Realicó, vinieron todos los hermanos para construir el templo. Necesitamos ese tipo de gente. Gente comprometida con el Señor, comprometida con la obra de Dios. Dios quiere eso. Nosotros ya somos grandes, somos maduros y necesitamos servir al Señor. Amén. Vamos a orar al Señor en esta hora. Vamos a orar por Argentina. Vamos a orar por este país tan precioso que Dios nos dio para vivir. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora oramos por esta nación, Señor. Padre, tú ves toda la idolatría, toda la hechicería que hay en esta nación. Te pedimos perdón, Señor, por todo lo que se han apartado de ti, que te han dejado a ti, Señor. En esta hora te pedimos perdón por toda la idolatría. Pedimos perdón por no haber hecho todo lo que nosotros necesitamos hacer para tu obra. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, a todos los que hemos estado orando estos 40 días. Yo sé que tú no tienes tiempo, Señor. Sabemos que tú lo vas a tocar y seguimos orando. No terminan los 40 días aquí. Vamos a repasar este libro, vamos a seguir leyendo, vamos a seguir estudiando, vamos a seguir preparándonos y vamos a seguir predicando tu palabra, Señor, porque tú nos pusiste en el lugar donde estamos, en el trabajo, en la sociedad, en la cuadra donde
estamos, tú nos pusiste con un propósito, Padre. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por todos los que están enfermos ahora, todos los que están enfermos en los hospitales, donde llegue este mensaje, Señor. Pon tu mano en sanidad ahora. Dice tu palabra que tú llevaste todas nuestras enfermedades en la cruz de Calvario, que por tu llaga, Dios mío, hemos sido curados. Declaramos sanidad sobre los que están aquí en este lugar. Sanidad para el cuerpo, Señor, para el alma, para el espíritu, Padre. En el nombre de Jesús enviamos palabras por aquellos que se han apartado, Señor, y que vuelvan a ti, Señor, que vuelvan a tu presencia, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, que no se mezclen con el mundo, que no se mezclen, Señor, con las cosas del mundo, Señor, sino que ellos, Padre, puedan buscarte a ti, Señor. Que vuelvan, que vuelvan, que vuelvan, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toca su corazón, Señor. Toca su corazón ahora, en el nombre de Jesús. Toca su vida ahora. Espíritu Santo, tú eres el que convence de pecado. Tú eres el que convence de pecado. Tú eres el que convence de pecado. Nosotros podemos hablar, pero tú eres el que toca las vidas. Tú tocas su corazón, Padre. En el nombre de Jesús, proclamamos tu gloria en esta hora. Proclamamos tu gloria por lo que tú vas a hacer antes de llegar a fin de año. Señor, familias se van a entregar a ti, familia completa. Padre, oramos por las familias de la iglesia, que toda la familia te pueda conocer, Señor. Que todas las familias te conozcan a ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Oramos, Señor. Oramos por familia. Oramos por familia. Comienza a clamar por tu familia ahora. Ora por tu familia ahora. En el nombre de Jesús, nómbralos ahora. Con nombres hablas de ellos a Dios. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, por lo que están mirando, Señor, este audio, este video, Padre. En el nombre de Jesús, clamamos por ellos, Señor. Por los vecinos aquí alrededor, por la ciudad de Lanús, Dios mío. Clamamos, Padre, por esta nación, Señor, que se vuelva a ti, que deje la idolatría, Señor, que deje la hechicería, el curanderismo, Padre. En el nombre de Jesús, tu espíritu de macumba, de umbanda, de magia, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Toda palabra, Señor, puesta sobre los altares, nuestros nombres, Señor, ahora se borran de ese lugar, Señor. Borramos todo nombre, Señor, en los altares de hechicería ahora. Padre, en el nombre de Jesús, todo nombre, todo lo que se ha puesto, el nombre de la iglesia, el nombre de este lugar, en los altares, se borran ahora. En el nombre de Jesús lo borramos ahora. Lo borramos ahora en el nombre de Jesús. Declaramos libre, Señor. Libre en el nombre de Jesús. Todo principado cae. Todo principado cae. Todo principado cae ahora. En el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén.